Sí, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre, esta transmisión forma parte, queremos ya, de todos ustedes y queremos desde luego aprovechar para agradecer todos los comentarios, los mensajes positivos que nos envían con respecto al contenido y a los comentarios de esta producción cultural que ya llega incluso a algunos países fuera de México. Y bueno, pues esto nos da gusto porque ratifica la convicción plena que tenemos de que el hecho de hacer lecturas y poder hacer comentarios de estas mismas lecturas y compartirlas tiene sus efectos positivos, que son el de identificarnos todos por medio de las ideas, por medio de los conceptos, por medio de diversas perspectivas. Entonces, bueno, pues si se está haciendo a través de esta producción que no tiene ningún patrocinio ni privado ni público, o sea, no dependemos absolutamente de nadie, es una producción totalmente al 100% independiente. Repito, de ninguna institución, porque estamos convencidos de que en la medida en que nosotros dependiéramos económicamente de otras personas, otras instituciones o entes públicos o privados, perderíamos nuestra independencia intelectual, perderíamos nuestra autonomía. Estas condiciones, más que cualidades, que si no existieran, harían imposible precisamente un debate pues libre, fresco, de un lado a otro, sin ningún temor y sin ningún prejuicio. Entonces ahora vamos a tocar el tema de el poder político y la perversión psicopatológica. Son dos puntos de inflexión que convergen en una misma problemática universal, porque el hecho de hablar del poder, estamos hablando del poder más importante que existe en el mundo, que es el poder de la burguesía, de la clase burguesa, la dueña de los miles o millones de medios de producción que está saqueando el planeta, que está causando mucho daño a la humanidad, crisis, caos, eh, eh, sacudimientos ecológicos, y bueno, está destruyendo el mundo, con el único propósito esta clase de enriquecerse. Pero también es una clase que por medio de que ha obtenido el poder total absoluto, casi fascista, esta clase se ha corrompido. Y no hablemos tanto de una corrupción de tipo moral, sino hablemos de una corrupción psicológica que ha dado pues a una psicosis, a enfermedades mentales. ¿Y cómo lo demostramos o cómo podemos percibir todos estos, ustedes y nosotros? Por medio del sonado caso de miles y miles de personajes perversos que están anotados en las listas del pedófilo mayor de la historia posmoderna, Jeffrey Epstein o Epstein. Epstein, creo. Bueno, este tipo creó una red mundial de pedofilia al servicio de la burguesía, pero la burguesía encarnada por los políticos norteamericanos, por celebridades artísticas, por jeques árabes, o sea, por presidentes de México, dos de ellos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto de Zedillo, un empresario o protoempresario capitalista como Ricardo Salinas Pliego, dueño de medios de comunicación, ¿verdad? Ultraderechista, y bueno, de también presidentes varios centroamericanos, sobre todo en Honduras. Una red de servicios sexuales en donde el presidente de los Estados Unidos, según estos testimonios que están saliendo ya a la luz pública, no es un invento mitómano de nosotros,
están saliendo a la luz pública, pues ya desde muy joven, en su propio jet privado, a invitación de este señor Epstein, fue a su casa en distintos lugares del mundo a disfrutar de las delicias de menores de edad, de menores de 18 años de edad. Más las otras veces que ha ido y que descarada y cínicamente acepta y que dice que es un invento propagandístico de la derecha, de los demócratas, y bueno, pues esto es un escándalo mundial que debemos de tener muy presentes porque la humanidad está en manos de estos enfermos que, como llamaría la gran psicoanalista francesa Elisabeth Rudinesco, son perversos sin posibilidad de curación. No tienen curación, eso es lo peor. No tendrán posibilidad de salir de esas enfermedades, de esas desviaciones mentales perversas que les ha llevado a cometer los peores excesos, repito, no tan solo éticos y morales, sino hasta de tipo sexual. Así que, Pepe, si gustas comentar algo, por favor. Maestro, pues son temas muy fuertes, muy delicados, bueno, muy impresionantes, de cómo se mueven, por ejemplo, las élites de los altos niveles de la sociedad y pues sí son temas muy fuertes y que pues sí impresionan, impactan un poco a la gente común, o sea, a la gente pues que se dedica a trabajar, a llevar una vida normal, ¿no? Entre comillas, porque la normalidad a veces es algo que a veces puede ser algo sano. Y ya lo anormal, o sea, las enfermedades mentales, las desviaciones psicológicas, las patologías, todas esas cosas pues sí producen mucho daño en ciertas esferas, ¿no? Y también un daño como pues un daño muy fuerte. Entonces, pero la mayoría de, por ejemplo, lo que se denomina pueblo, o sea, los pueblos de todos los países, tienen una forma de vivir un poco diferente, yo creo. Y pues son cuestiones que habían estado como en secreto, pero ahora con tanta información que hay, pues ya todo se sabe, ¿no? Entonces, pues, es mi comentario. Sí, pues ya que mencionas el concepto de élite, este concepto de carácter sociopolítico, pues a mí me lleva a reflexionar un poco acerca de que si esta superestructura, por también denominarla de alguna manera, con el propósito de ser descriptivo ante la audiencia, es una estructura de alto poder, como subrayas o comentamos, elitista, superior, que está por encima de una estructura y diría yo de una infraestructura, que es la económica y que es la ideológica. Eh, eh, ¿A qué me quiero referir o a qué quiero llegar con esto? Pues que esa estructura es la que domina seguramente la estructura criminalística en México, que también tiene que ver con una red internacional de secuestro, de tráfico de mujeres jóvenes, guapas, que son secuestradas en todos los países del mundo y vendidas en Turquía, en Italia, en Francia, en Estados Unidos y bueno, en nuestro continente latinoamericano. Pero la que domina es la élite y esta es una clase, no diría yo baja, no, por el contrario, es poderosa porque también es una, repito, es una estructura
criminalística que tiene un nivel más bajo. Y el otro, diría yo, más micropolítico, más microregional, porque ¿cómo nos estaríamos explicando, por ejemplo, que tiene cerca de 60, 70 años, un grupo de familias, de varias familias, o incluso ya sus precursores, sus miembros originales ya murieron, pero dejaron una serie de herederos dedicados al lenocinio en Tlaxcala, que es San Miguel Tenancingo, que es llamada la capital mundial de la prostitución. Este es un foco rojo que se ha venido siempre haciendo notar por toda la estructura administrativa organizativa, que incluso, si no mal recuerdo, alguna vez Trump, siendo presidente de Estados Unidos la primera vez, él fue el que denunció a San Miguel Tenancingo, a la mafia criminalística, diciendo que tenían sedes, porque estos señores ya tienen grandes edificios con grandes tecnologías de punta, que dirigían desde 4 estados de la Unión Americana, uno de ellos su estado de Trump, que se llamaba Texas. Ya lo dijo al final de su administración y dijo que las iba a combatir. Son estructuras que funcionan como si funcionara una estructura ejecutiva muy similar a Wall Street. Estos son los lenones actuales, postmodernos, que nacieron y que trabajan desde Tlaxcala, desde San Miguel Tenancingo. Entonces veamos la élite corrupta, pedófila, burguesa imperial, veamos la cadena mundial internacional de las mafias en todos, en Texas, en Texas, pero más bien en Las Vegas, donde controla la mafia siciliana, que son amigos íntimos, que fueron patrocinadores de esta campaña de Donald Trump. ¿Y qué pasa en México? ¿Y qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa en Cancún? ¿Qué pasa? O sea, donde hay prostitución abierta, ofertando por parte de los delincuentes porque están secuestradas. ¿Y qué pasa en Tlaxcala? O sea, es un problema mundial, universal. No es un problema, repito, regional o microestatal. No, es mundial. Pero veamos sus estructuras, cómo se visibilizan o se habían ocultado, sobre todo la de arriba, la pedófila, y seguramente sádico masoquista, porque son perversos totales, incluso han de ser hasta zoofílicos, o sea, enfermos mentales que tienen relaciones sexuales con animales. Esta burguesía es esa, y no es tampoco para mí, como modesto lector y comentarista, una sorpresa, porque eso yo ya lo había visto y leído desde hace muchos años en la decadencia del Imperio Romano, que parte de su caída se debió a sus horribles y terribles orgías sexuales. Descuidaron las conquistas, descuidaron la expansión militar, descuidaron la democracia romana y se dedicaron a los placeres, desde los senadores hasta el rey, el príncipe, la burocracia, todos se dedicaron a las orgías sexuales y eso provocó su caída. Eso no es nuevo en el mundo, pero ahora ya es a nivel casi cósmico. Pepe. Pues yo siempre he pensado que las mafias pues tienen más poder, por ejemplo, que las instituciones de gobierno, que esas instituciones pues son rebasadas por las mafias, por ellas. Entonces, pero ahora, o sea, es toda una estructura, ¿no?, que tienen, como lo mencionaba el maestro, pero tienen pero esas ese poder pues es superior y pocos lo enfrentan, ¿no? O sea,
aunque tienen conocimiento de él, pero ni siquiera por ejemplo, el Poder Judicial puede enfrentar a esas mafias. O sea, hay algo, o sea, que su funcionamiento es libre, ¿no? O sea, me refiero a que les dan libertad de funcionar y a lo mejor es una complicidad entre las mafias y las instituciones, que la complicidad radica en no intervenir. O sea, y ve que acá en Tlaxcala hay una institución de derechos humanos que se llama Fray Julián Garcés. Se dedica a estudiar un poco la trata de personas y obtener datos, información, todo eso. Que cada año hace un informe anual de todo su trabajo que hace como institución de derechos humanos, un organismo ONG, o sea, no gubernamental, y que hace ese trabajo y inclusive han escrito libros sobre eso, pero tratan de difundirlo, pero parece que pues todo sigue igual, ¿no? Sí, comentas puntos muy interesantes inherentes al tema de hoy, al poder perverso y pues digo a su dominio geopolítico, porque estaba recordando que aparte de que los poderes judiciales, por ejemplo el de Italia, fue muy corrompido, por ejemplo con otro tipo como Epstein, el gran empresario, gran magnate de periódicos, que fue presidente, que fue Berlusconi, y que estuvo ligado mucho a la cuestión del tráfico sexual. Incluso él se casó con una prostituta de lujo y lo cuestionaban mucho por sus relaciones con la mafia siciliana, napolitana y bueno, las más poderosas, la milanesa, o sea, la de Milán. O sea, el poder tiene, la sexualidad, el ámbito del campo sexual tiene un perfil político. Cuando hablo de perfil político, me hablo de que precisamente este perfil político pues nos permite hablar de que esta burguesía está legitimada, está avalada, es decir, quieras o no, han llegado por vía de las urnas electorales, porque su poder tampoco nos explica de otra manera. Además de que están avaladas por la misma ciudadanía, irónicamente, pues es que no sabemos sus costumbres privadas. Pero por otro lado, esta burguesía mundial, la latinoamericana y la mexicana, son de ultraderecha, son fascistas. Ese es el perfil genético de tipo político, que son los más reaccionarios, los más brutalmente retrógradas, porque de esa manera han podido también con sus ideas, repito, imponer el poder, poner todo, despacharse con la cuchara grande económicamente hablando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este señor Salinas Pliego? Es un plutócrata, dueño de la televisión, tiendas, bancos, tiendas comerciales, pero es patrocinador, es mecenas del más ultraderechista y reaccionario historiador que hay en México, que es José Manuel Zunzunegui. Él le paga. Zunzunegui trabaja para Salinas Pliego. Este señor que está empezando a pagar sus impuestos apenas como empresario, como, entre comillas, mexicano privilegiado, ¿verdad? Que en principio fue muy amigo del expresidente López Obrador, luego rompió con él y se volvió enemigo del sistema político, y ahora, bueno, pues ya lo obligaron, ahora
te estiras o te encoges, pero pagas o te vas a la cárcel o te embargamos. Bueno, así es la política en México. Pero este señor apoya las causas de ultraderecha hispanistas, panhispanistas, a través de este personaje siniestro, este fantoche, este fanfarrón, llamado José Manuel Zunzunegui, que ahora resulta que es cantante, es actor y va a trabajar, ya está ensayando en la obra La Malinche de otro siniestro empresario español, amigo, socio de Salinas Pliego y muy amigo y protector también de Zunzunegui. Entonces, este es un grupo de la mafia, de la ultraderecha. Entonces, ¿qué están haciendo? Están apoyando el proyecto de panhispanidad geopolítica de tipo genocida que desde hace 500 años lanzó Carlos V y que hoy está repitiendo Felipe de Borbón, Felipe VI. Es la misma política. Entonces, no para ahí la corrupción de la pedofilia, de la zoofilia, de las violaciones sexuales, o sea, del sadomasoquismo que practica la burguesía mundial, sino que está sentada en un proyecto de perfil político de tipo, repito, más que medieval, inquisitorial, y el más retrógrada que yo haya presenciado mi larga o corta vida, como ustedes quieran decir. Así que, Pepe, hay que tener cuidado con estos grupos que son de ultraderecha antes de que concluyamos este tema. Maestro, pues también hay como filosofías o, por ejemplo, ciencias espirituales que hablan de las fuerzas oscuras, las fuerzas infernales, ¿no? O sea, y que explican eso, y que hay fuerzas oscuras que están en el corazón del hombre, o sea, y nacen de ahí, y que pues son, yo siempre he visto el mundo como una batalla, ¿no? Entre el bien y el mal, y que así como hay actos buenos, bondadosos, honestos, también hay actos perversos, criminales. Son acciones. Y entonces hay, en esas acciones hay como una lucha, ¿no? Entre esas dos acciones, porque yo pienso que así se va equilibrando el mundo, entre el bien y entre esa lucha, entre el bien y el mal. Entonces, pues es y hay muchas realidades, ¿no? No solamente hay la realidad que nos dicen las noticias, sino hay muchas realidades, como decía al principio, como normales, como de personas normales, que viven una vida cotidiana normal, o sea, sin tantos sobresaltos y que muchas realidades, por ejemplo, la realidad de los obreros, de los trabajadores, se la pasan todo el día en la fábrica y que el trabajo los disciplina, ¿no? Y que se vuelven personas pues, aparentemente sanas, ¿no? Entonces hay bastantes realidades, o la realidad de los nacimientos, de los niños cuando nacen, que son amamantados, criados, o sea, la realidad de los abuelos, ¿no? O sea, muchas realidades. Entonces, pero a veces es alarmante esa realidad que ahorita estamos mencionando, ¿verdad? Sí, pues mira, Pepe, no quisiera parecer en esta ocasión, porque de hecho yo en el fondo no lo soy, nunca lo he sido, tampoco he sido un desbalagado optimista, no. He tratado de tener como todo mundo un centro, un equilibrio, ¿verdad? Que me permita, pues sí, oscilar de ir a otro lado como ser humano, como ustedes quieren.
Entonces, a lo que me quiero referir es, digo, a mi supuesto pesimismo, es que coincido mucho con la gran especialista en perversión, la psicoanalista, feminista, teórica, que fue alumna, amiga íntima de Jacques Derrida, el gran filósofo francés, llamada Elisabeth Rudinesco, catedrática en Francia y conferencista a nivel mundial, que escribió precisamente este libro que se llama Nuestro lado oscuro. Si ustedes pueden ver ahí el título de Anagrama. Este es uno de las grandes obras, aparte de que la doctora Elisabeth Rudinesco hizo una biografía maravillosa de cerca de 1000 páginas sobre su maestro, Jacques Derrida, y creo que un diccionario especial con puros conceptos de Derrida, si no mal recuerdo. Bueno, pues Elisabeth Rudinesco en este libro es un libro de casos clínicos. Entre ellos, el máximo que pone ahí es al Marqués de Sade, novelista del siglo XVII, muy famoso por todas las orgías, las imágenes, las descripciones que hacía, pues, del sexo, que ahora está en la pornografía, y que incluso cuya visión de la relación erótica dio lugar a un término creado a partir de su apellido, Sade, que significa sádico, o bueno, esa connotación se le ha dado posteriormente, esa persona que tortura a su objeto sexual o a su pareja, es sádico, porque obtiene placer a través del dolor físico del otro, eso es sádico. Pero ya Gilles Deleuze corrigió el término y dijo que eso era malo, que eso lo había hecho la pornografía estadounidense, al convertir, o la lengua estadounidense al convertir sade o sad en sádico, que realmente el término era sadiano, o sea, un término que sonaba más a cultural y que se podía analizar, porque el Marqués de Sade fue anarquista, fue revolucionario, fue un gran crítico de la burguesía, de la clase medieval. Entonces no se le podía confinar o desterrar descalificándolo por sus perversiones sexuales. Él fue el precursor, en cierto sentido, en Francia, Europa y el resto del mundo, de la libertad sexual. Véasele por donde se le vea, que está proscrito, que está maldito. Bueno, Elisabeth Rudinesco, en conclusión, recupera su caso y lo estudia a fondo. Lo que a mí me pareció abismal, o sea, muy duro de aceptar de parte de la doctora Rudinesco, filósofa, psicoanalista, repito, es que esto nunca va a cambiar. Por eso decía yo al principio que la burguesía mundial, la burguesía anglosajona, rusa, inglesa, china, porque hay burguesías en China, no van a cambiar jamás estos perversos, porque la perversión no tiene curación, o porque la perversión, como en el caso de Judas, es necesaria para que el mundo esté en equilibrio, porque si yo o usted es una persona mala, ¿con qué contrasta? Pues con el bueno, con lo bueno, con un Cristo, con un Espartaco, etcétera. Hay muchas figuras nobles, Buda, hay muchas figuras de la bondad, pero ¿cómo demuestro o cómo lo sigo si antes no conozco, como decía Pepe, las figuras de la malignidad, las demoníacas, pues digo, estos espectros infernales que existen y que sí dominan el cerebro, la mente, el espíritu, y eso pues habría que citar o estudiar o revisar a Jung, que es el que descubre el concepto de la malignidad en el ser humano, no nada más el espíritu de bondad. El problema es que decía Jung, es que el hombre se deja dominar por la malignidad. Esa es la maldad que pervive y que domina el mundo. Hay que aprender a controlar esa malignidad. Pero en el caso de la perversa burguesía mundial en el mundo, especialmente la anglosajona, que ya entró en decadencia, esto es lo bueno. Este es un síntoma de decadencia del imperio. Y eso está en grandes historiadores como Gibbon y en el mismo Félix Guattari, que escribió un libro que se llama El Caosmos,
que habla de la decadencia del Imperio Romano. Entonces, ese es un síntoma, la corrupción moral, la corrupción ética, pero sobre todo la decadencia sexual. Con eso concluyo mi comentario y ojalá nos sigan acompañando en una próxima emisión y desde luego también lo hago a nombre de mi querido amigo y compañero Pepe Pérez Márquez. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Pepe, si gustas. Gracias. Pues así estamos terminando la charla. Y pues no sé si quiere agregar algo más o ya despedimos el programa. Pues no, nada más que desgraciadamente también lo lamentable, lo triste para nosotros como simples seres humanos, que por fortuna somos mayoría, somos mayoría en el mundo. Estas clases no son la mayoría, son al contrario una minoría, pero sin embargo miren cómo ejercen todo el poder. Pero digo, lo malo es eso, que los obreros, los campesinos, nuestros indígenas, nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestras ancianas, nuestros jóvenes, pues están muriendo a causa de estos aspectos estructurales del capitalismo global en el mundo. Esa es la razón, no es otra. Y además también hay una crisis de las religiones en el mundo, porque también otro punto a favor de la burguesía, la tecnología manipuladora. Acabo de leer ayer que también la inteligencia artificial ya está creando nuevas religiones, nuevas, nunca vistas, nunca escritas, nunca hechas, con nuevas doctrinas, con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con nuevas palabras, con nuevos mensajes, todo con el propósito de ir dominando a las generaciones futuras, si no es que ya está dominando, pero ya tienen religiones nuevas y van a trabajar otras para satisfacer en el mercado global de las religiones todas las necesidades, entre comillas, espirituales del ser humano. Imagínense hasta dónde está llegando el capitalismo. O sea, religiones que nunca se habían escuchado. ¿Sí? No las va a decir un nuevo Jesús, un nuevo Buda, un nuevo Zaratustra, no. Lo va a decir el científico y tecnócrata capitalista de Silicon Valley. Así que hay que ir preparando, yo no sé cómo vayan a ser los rosarios, las veladoras, los cultos nuevos hacia estos dioses que ni paganos ni espirituales lo son. Así que imagínense lo que estamos padeciendo los simples seres humanos comunes y mortales. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias y nos vemos a la próxima.